ya casi terminamos con los 50 capítulos. Estamos en el 47, así que hoy vamos a ver los versos del 27 al 31. Recuerda que si no has seguido el hilo de la historia, ve a mi canal, Benito López Abarca, y busca los videos anteriores para que puedas seguir el hilo de la historia, de qué es lo que estamos viendo. ¿Dónde estamos en la historia? José, Jacob y su familia llegan a Egipto y se establecen en Egipto. Muy bien. Vamos a la palabra de Dios, que es lo que hemos venido. Vamos a verso 27, capítulo 47 del libro de Génesis. Así habitó Israel en la tierra de Gosén. La tierra de Gosén queda en Egipto. Recuerda que estamos hablando de Israel, Egipto, pero todavía no estamos hablando ni hemos llegado al momento de Moisés y el Éxodo. Eso ocurre muchos años después. Esto es importante saberlo porque es la historia del pueblo de Dios. Es la historia que Dios hizo con su pueblo, el pueblo escogido por él, cómo nació la nación de Israel, cómo recibió el llamado Abraham de Dios para ir a una tierra extraña, cómo Dios fue tejiendo, formando la historia de su pueblo para llevarlo a Egipto. Ahora Jacob y toda su familia están llegando a Egipto. Muy bien. Verso 27 dice así: así habitó Israel, que es Jacob, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Gosén está en Egipto y ahí en esa tierra es donde se van a quedar muchísimos años hasta que llegue la época de Moisés y la época del Éxodo. Muy bien, y Dios haga sus maravillas con ellos, pero todavía no, en el 47 todavía no, ok, eso es muchísimos años después de lo que estamos viendo. Y tomaron posesión de ella, de la tierra de Gosén, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Ok, ahí está un chispazo de lo que va a suceder con la familia de José. Se multiplicaron y aumentaron en gran manera. Sabemos que el pueblo de Israel creció en número en ese lugar hasta llegar al Éxodo, que salió en un pueblo numeroso y se convirtió en una nación, en un pueblo. Pero eso es muchísimos años después. Ahorita ubiquémonos en lo que estamos viendo. Recuerda que esto está hablando de la familia de Jacob, sus 12 hijos y las familias de ellos. Eso es importante saberlo porque es historia bíblica, es historia del pueblo de Dios. Esto es el principio del plan de Dios para su pueblo y cumplir su promesa a Abraham, Isaac y confirmada en Jacob. ¿Cuál era la promesa de Dios a ellos? De hacer de ellos una gran nación, un pueblo grande, no solo en número, sino en maravillas y testimonio de que eran el pueblo de Dios poderoso, el Dios único y verdadero, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que hizo maravillas en un futuro después de Jacob. Ahorita estamos viendo Jacob, la vida de Jacob. Jacob está vivo, Jacob se llama Israel, así que vamos a ver cuál era la profecía que Dios le dijo a su abuelo Abraham. Volvamos un poquito en el tiempo. Génesis 15. En Génesis 15, Dios le dice a Abraham: entonces, ten por cierto que tu descendencia, ¿la descendencia de quién? La descendencia de Abraham. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Hacia dónde estaba llegando Jacob, que era descendiente de él, que era descendencia de Abraham? Estaba llegando a Egipto, una tierra ajena. No era la tierra prometida, era una tierra ajena y ellos iban a morar ahí, a vivir ahí por muchos años. Recuerda, esto es muy importante, ¿ok? Hasta ese momento se está cumpliendo lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham vivió 170 y resto, Isaac vivió 180 y resto, y Jacob pues
llegó a los 130 a Egipto, a Gosén. Imagínate todos los años que han pasado y se está cumpliendo la primera parte de la profecía que Dios le hizo a Abraham. Y esta es una profecía de Dios. Las profecías de Dios se cumplen a cabalidad. La profecía que supuestamente andan profetizando por ahí estos profetas y se autoproclaman profetas y bueno, ni siquiera voy a entrar en ese tema porque no vale la pena y no es el tema. Sigamos con la palabra de Dios, que es lo que nos importa, ¿ok? Eso es lo que nos importa, la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham, morará tu descendencia en tierra ajena. Y mira, haz la suma, la edad de cuántos años murió Abraham, de cuántos años murió Isaac y cuántos años vivió Jacob en Egipto, a los cuántos años llegó él ahí. Si haces la suma, pasaron muchísimos años. Entonces, se cumple la primera parte. Ahora, la otra parte que Dios le dijo en Génesis 15 a Abraham, le dijo, y será esclava allí y será oprimida. Esa parte todavía no se ha cumplido, ¿ok? Se cumplirá después. Ok, en nuestro tiempo sí se ha cumplido, entiéndeme bien, o sea, para nosotros sí, eso ya pasó, pero en Génesis 47, de lo que estamos viendo ahorita, todavía no ha pasado. Jacob está vivo, no ha muerto todavía. Están llegando a la tierra de Egipto, están llegando a la tierra ajena. Entonces, esa parte que Dios le dijo, será esclava ahí, será oprimida. Pasarán muchos años después para que eso suceda. Llegará el nacimiento de Moisés y la historia del Éxodo, pero todavía eso no sucede. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Me va siguiendo? ¿Ok? Es importante porque es la historia de el pueblo de Dios. Es la historia de Dios. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia. Jacob era hijo de Isaac y de Rebeca. Isaac era hijo de Abraham y Sara. Abraham tuvo a Isaac, que es el hijo de la promesa. Isaac tuvo a Jacob, que fue el escogido por Dios. Resumimos con eso que Jacob es descendiente de Abraham. Se cumple la promesa de Dios a cabalidad. Oh, qué maravilla. Entonces, Jacob es descendiente de Abraham o Israel es descendiente de Abraham. Así Dios cumplió su promesa y se cumple todo lo dicho por él en su palabra, porque esa es la palabra de Dios. Vamos al verso 28. Verso 28 nos habla de que Jacob vivió, ¿cuántos años? 17 años vivió en Egipto. Jacob murió a los 147 años. Así que puedes hacer las matemáticas. Recuérdate cuántos años llegó Jacob a Egipto. Vivió 17 y murió a los 147. Pues ahí está. Aunque no te gustan las matemáticas, pues hay que hacer un poco de matemática bíblica. Ok, entonces eso nos habla el verso 28, ok. No muere todavía Jacob, aunque el verso 28 y 29 hablan de la muerte de Jacob, pero todavía vivirá un tiempito más. Vamos al verso 29. En el verso 29, aunque en este verso se menciona que llegaron los días de Jacob para morir, no es sino hasta el capítulo 49 donde se menciona la muerte de Jacob. En este verso 29, Jacob le ruega a su hijo que cuando él muera, que no lo entierre en Egipto. Le hace jurar y el juramento es poniendo su mano debajo de su muslo. Esto era un juramento solemne. ¿Recuerdas dónde sucedió esto también? Para hacer un juramento solemne de este tipo. Eso era un juramento importantísimo. Vamos a Génesis, volvamos otra vez con el tiempo. Génesis 24, versos 2 y 3, Abraham, el abuelo de Jacob, Abraham hace lo mismo con uno de sus siervos. Veamos, Génesis 24, versos 2 y 3. Un día llamó al más viejo de sus siervos. ¿Quién llamó al más viejo de sus siervos? Abraham. Y le dijo, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame.
¿Ok? Entonces el que iba a jurar, en este caso el siervo, puso su mano debajo del muslo de Abraham y Abraham le dijo, júrame, júrame. ¿Por quién? Por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra. O sea, era un juramento bien chévere, bien caché, bien pura vida. O sea, era un juramento que era por el mismísimo Dios, Señor, el Dios del cielo y de la tierra. Júramelo. ¿Qué era el juramento que Abraham le dijo a su siervo que hiciera? No dejarás que mi hijo Isaac se case con una mujer de esta tierra de Canaán, donde yo vivo. Recuerda que estamos hablando de Génesis 24. Abraham y su siervo hacen el juramento poniendo su mano en su muslo. ¿Qué significaba este juramento? Pon tu mano debajo de mi muslo o pon tu mano bajo mi muslo. En este caso, muslo es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Expliquemos primero qué es un eufemismo para después darte la explicación de muslo, ¿ok? Eufemismo es una palabra o frase que sustituye a otra que social o culturalmente se considera ofensiva o de mal gusto, pero que expresa la misma idea. Muy bien, ¿me vas siguiendo? Pongamos unos ejemplos para que lo entiendas. Vamos a ver, porque a mí también me costó un poquito a la hora de preparar esto. Por ejemplo, tú conoces la frase es un no vidente. Es un no vidente. Un no vidente es un eufemismo de es un ciego, un no vidente, ¿ok? No vidente es un eufemismo de ciego. Significan lo mismo, pero tal vez socialmente, culturalmente, no vidente suena más aceptable, menos ofensivo, no sé, ¿ok? ¿Conoces la frase? Veamos otro ejemplo. ¿Conoces la frase pasó a mejor vida? Fulano de tal pasó a mejor vida. ¿Qué significa eso? Significa que murió. Entonces, pasó a mejor vida es un eufemismo de murió. ¿Ok? Suena más aceptable y lo usamos mucho. Vamos a otro ejemplo, el último. No voy a decir nombres para que no te sientas que estoy hablando de ti. Son bromas. ¿Has oído la frase poco agraciado? ¿Qué significa poco agraciado? Bueno, significa que eres feo. O sea, es una persona poco agraciada, es una persona fea. Entonces, poco agraciado es un eufemismo de feo. ¿Okay? Entonces, ¿me sigues la idea? Eso es un eufemismo. Entonces, pongámoslo en este caso. Bíblicamente, de lo que estamos hablando en este momento es muslo. Muslo es un eufemismo de genitales. ¿Sabes qué son los genitales? Los genitales son los órganos reproductores de vida. El hacer ese juramento, la persona tenía que poner su mano debajo de los órganos reproductivos de la persona. Y los muslos pues están, sabes que vienen de las caderas hasta la rodilla. Entonces en alguna parte de ahí tenían que poner su mano. ¿Qué era lo solemne de este juramento? ¿Qué solemnizaba este juramento? El juramento en el nombre del Dios que dio la circuncisión como señal de su pacto. ¿Recuerdas las palabras de Abraham a su siervo? Bueno, esa era la solemnidad de ese juramento. El poner su mano ahí era que la persona estaba jurando y haciendo el juramento en el nombre del Dios que dio la circuncisión como señal de su pacto. Eso era para ellos ese juramento. ¿Cuál era el simbolismo? ¿Cuál era el simbolismo de ese juramento? Era que los descendientes de la persona vengarían cualquier violación del pacto o juramento, cualquier falta. Si la persona que hacía el juramento no cumplía con su promesa, no hacía lo que había jurado, entonces los descendientes de la persona vengarían cualquier violación de eso. Entonces las generaciones futuras
tomarían venganza por no haber hecho o no haber cumplido con su promesa. Eso es la parte importante del juramento que Abraham hizo con su siervo y que Jacob está haciendo con su hijo José. Por eso, en el verso 29, dice, y te ruego, le dice Jacob a su hijo, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego. Verá que un ruego de él era algo que él estaba rogando, deseando que él se comprometiera a hacerlo. Te ruego que no me entierres en Egipto. Ese era lo que no quería él. Esa era la promesa que él quería escuchar de su hijo. No me entierres en Egipto. Verso 30. El verso 30 termina y dice, y José respondió, haré como tú dices. O sea, haré lo que tú me pides. Lo haré. ¿Okay? En el verso 30, Jacob o Israel le dice a su hijo, júramelo, júramelo. Abraham le dijo a su siervo, júrame, júrame. ¿Ok? Y ese era el juramento. Esa era la importancia de ese juramento. Júramelo. Y dice, y José juró. Pero mira que en el verso 30, Jacob dice, mas cuando duerma con mis padres, eso es un eufemismo de cuando yo muera. ¿Ok? Cuando yo muera. Mas cuando duerma con mis padres, la palabra duerma se refiere a cuando yo muera. ¿Ok? Me llevarás de Egipto. Y esto es importante recordarlo para saber cuando lleguemos a los capítulos siguientes. ¿Ok? Cuando yo muera, o cuando yo duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. El sepulcro de ellos. ¿De qué está hablando? ¿De cuál sepulcro está hablando y de qué está hablando Jacob? ¿Por qué era tan importante para él eso? El sepulcro de ellos es mencionado en Génesis 23. Vamos un poquito a la historia atrás y devolvámonos en el tiempo. Génesis 23. En Génesis 23, Abraham, el abuelo de Jacob, compró un terreno, pero no compró tanto el terreno por el terreno en sí, compró una cueva. Ahí había una cueva que iba a servir de sepulcro para su esposa. ¿Okay? Entonces, Abraham compró ese terreno con todo compró la cueva con todo el terreno aledaño que había ahí. Y eso está en Génesis 23, ¿ok? Esa cueva estaba en Macpelá, ¿ok? Al oriente de Manré. Y ahí enterró Abraham a Sara. Vamos a Génesis 25, y ahí está la muerte y sepultura de Abraham. ¿Okay? ¿Quién era Sara? La mamá de Isaac, la esposa de Abraham. Ahora Abraham muere. Y dice Génesis 25, 7 al 10, que Abraham vivió 175, ahí está, 175 años vivió Abraham. Murió de muerte natural, de viejo. Lo sepultaron en la cueva de Macpelá, la que él había comprado para sepultar a su esposa, y que ya se está convirtiendo en la sepultura familiar, ¿okay? De sus ancestros. Esa cueva estaba en Manré y dice que allí fue sepultado Abraham junto a su esposa Sara. Entonces, el abuelo y la abuela de Jacob están enterrados ahí. Vamos a Génesis 35, adelantémonos un poquito al papá de Jacob. La muerte de Isaac. Ahí en Manré habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando murió. 180 años. ¿Okay? Vivió un poquito más que Abraham, que vivió 175 años. Bueno, muere Isaac. Ya era muy anciano también. Y dice que sus hijos, Esaú y Jacob, lo sepultaron, pero no dice dónde lo sepultaron.
¿ok? En el 35 no dice dónde los sepultaron. Pero vamos al capítulo 49. Vamos al capítulo 49. Mira que Jacob está ahí. Jacob sabe dónde sepultó a su papá. Y él quiere que lo sepulten ahí donde está su papá, su abuelo y su abuela, sus ancestros, su familia. El sepulcro familiar, ahí es donde él quiere. Además de que también es en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. ¿Okay? Él no quiere ser enterrado en una tierra ajena. Muy bien. Adelantémonos un poquito en la historia. Estamos en el 47, pero para efectos de esta cueva, y que quede un poquito más claro el por qué Jacob estaba tan ansioso y le rogaba a su hijo que lo sepultara ahí, vamos al capítulo 49. ¿Okay? Vamos a dar un adelanto de lo que viene. Muy bien. La muerte de Jacob. ¿Okay? Jacob recuerda que le ruega a su hijo, entiérrame, sepúltame en la cueva que está en Efrón, allá en la tierra de Canaán, en la cueva que está en Macpelá, frente a Manré. O sea, Jacob es claro dónde quiere ser enterrado. Ahí es el sepulcro de la familia, por eso quiere ser enterrado él allí. Y dice, allí enterraron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca. Y ahí también enterré a Lía. Lía era una de las esposas de Jacob. Ahí está la importancia de por qué Jacob estaba siendo tan necio, digamos, muy a lo tico, tan necio de que José le jurara que lo iba a cumplir lo que iba a hacer. Él no quería ser enterrado en Egipto, quería ser enterrado ahí donde estaba Abraham, donde estaba Sara, donde estaba Isaac, donde estaba Rebeca y donde estaba Lía. Ahí quería ser enterrado él. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí y volvamos en el tiempo al capítulo 47. Muy bien, capítulo 47. Estamos claros el por qué Jacob quería insistir en que José le jurara eso. Estamos claros, muy bien. Volvamos al 47, verso 31. ¿Ok? En el verso 31 vemos entonces que Jacob sigue insistiendo y le dice a su hijo, júramelo. Júramelo. Aunque ya José le había dicho que lo iba a hacer, haré como tú dices. En el 31, Jacob hace jurar a su hijo. Le dice, júramelo. Y José lo juró. Se comprometió de fijo, de plano, ya, de hecho. Le dijo, lo juro. No te lo digo, no es paja, no es algo que te estoy diciendo solo por decírtelo, lo haré. Y aunque Jacob iba a estar muerto físicamente, y muchos decimos, bueno, ni se va a dar cuenta si lo entierro aquí o lo entierro allá, pero ese fue su último deseo. Eso es lo que él quería escuchar de su hijo. Lo juro, papá. Voy a hacer como tú dices. Y ese juramento ataba a José a hacerlo. Lo juro. Entonces, al escuchar eso, Israel o Jacob se volvió a dormir, sabiendo que José cumpliría su juramento. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José con ese juramento? ¿Cumplirá José su juramento? ¿Va a hacer lo que le prometió a su papá, jurando con su mano debajo de su muslo por el Dios Altísimo que lo haría? No dejes de ver los siguientes videos de los capítulos 48, 49 y 50. Vamos a ver qué hizo José con ese juramento. Muy bien, terminamos el capítulo 47. Gracias por seguir nuestros estudios bíblicos. Si tienes preguntas o comentarios positivos o negativos, haz los comentarios. Con gusto responderé a aquellos que necesitan ser respondidos. Y leeré aquellos que sean comentarios negativos o positivos. Pues los positivos los recibo con humildad, con agradecimiento. Los negativos pues los leo y los analizo y trato de entenderlos, porque a veces hay comentarios que no los
que son negativos, pero no los entiendo. No sé hacia dónde va la idea de la persona que hizo el comentario negativo, que muchas veces ni siquiera tienen que ver o están relacionados con el video, pero bueno, son bienvenidos también. Y créeme que leo todos los comentarios. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estén contigo siempre. Que Dios derrame de su Espíritu en ti para que tengas el conocimiento pleno de su Hijo Jesucristo. Porque es el Espíritu de Dios el que nos convence, el que nos da el entendimiento de la palabra de Dios. Tratamos de estarnos aquí en la palabra, tratamos de no salirnos de acá. Hacemos comentarios, pero siempre fundamentados en la palabra de Dios. Sin fanatismo religioso que nos aferre a una caja, encerrados en que no podemos comentar o aceptar algo que no está dentro de esa caja. Lo aceptamos y lo hacemos en la mira de la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Gracias por seguir nuestros videos, gracias por compartir nuestros videos, gracias por recomendar nuestros videos, gracias por recomendar nuestro canal. Comparte los videos con tus amigos, con tus hermanos en la iglesia, con tus familiares. Si algún video ha sido de bendición para ti y crees que puede ser de bendición para otra persona, compártelo. Compártelo en tus medios sociales. Es la forma en que nos puedes ayudar. ¿Ok? Suscríbete al canal si no te has suscrito. Recuerda, totalmente gratis, no hay que pagar absolutamente nada. Ya todo lo pagó nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Pero ¿cómo nos ayudas? Nos ayudas suscribiéndote al canal, dándole like a los videos, dale click a la campanita y comentando los videos y compartiendo y recomendándonos con tus amigos. Gracias a todos aquellos que se han suscrito al canal, a este canal familiar, tu canal, el canal familiar, sin fanatismo religioso. Muy bien, solamente palabra, solo palabra. Muy bien, recuerda, lee la Biblia, medita la Biblia y practica la Biblia. Que Dios te bendiga a este lado del cielo. Gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bye.